Hola, bienvenidos a nuestro canal Zapa Todo. Vamos a ver hoy cómo poner tapitas de goma en los calzados que al caminar hacen mucho ruido. Vamos a ver cómo solucionar ese problema. Bienvenidos. Recuerdo que podés suscribirte a nuestro canal, también podés hacerte miembro de nuestro canal y podemos contestar preguntas y todo lo que necesites aprender sobre calzados y todos los accesorios que tienen que ver con la zapatería. Bueno, hoy vamos a tratar de solucionar un problema bastante común, que es los calzados que tienen tacos plásticos y que las tapitas hacen ruido. Aquí generalmente las clientas que vienen nos comentan de esta problemática, que al caminar hace mucho ruido. Entonces vamos a ver cómo lo solucionamos. Lo primero que vamos a ver es si son taco completo, una sola pieza, o como este caso, que es un taco que le ponen la tapa, el tapón plástico, y por eso hace tanto ruido. Así que lo que vamos a hacer es cambiar la tapa, esta tapa de plástico, por una de goma con caucho, digamos, común. Pero vamos a hacer algo más, porque no solo es ese el ruido que hace, sino que vamos a hacer algo más y ahora les explico. Bien, las tapas plásticas tienen unos encastres que son estos pernos que van en esas perforaciones, y entonces lo primero que hacemos es tenemos que sacarla para reemplazarla. Pero como vemos, esto es todo hueco. Al ser hueco también va a hacer más ruido, más allá de que le pongamos la tapa de goma. Por eso, ¿qué recomendamos para quitar lo más posible el ruido? Es rellenar este hueco con algún material bien liviano y firme, y también entonces después le ponemos la tapa de goma arriba. Esa sería la mejor solución para poder eliminar el ruido. Ahora lo hacemos. Bien, le sacamos entonces a las tapas anteriores, le sacamos los pernos, como ya hemos visto en otro video que te lo podemos sugerir ahora, de cómo cambiar estas tapas. Esto no lo vamos a repetir, solamente dejamos allí los pernitos plásticos, los cortamos de la tapa vieja y los colocamos entonces aquí. Y ahora vamos con la otra parte, que es eliminar el ruido. Vamos a utilizar una goma, algún pedazo de goma vieja. La característica tiene que ser que sea una goma liviana, en lo posible goma micro, goma tipo EVA, gruesa. Entonces vamos más o menos a calcular el espacio que tenemos adentro libre. Esto es a ojo, después se corrige fácil. Cortamos y vamos a colocar allí. Bueno, vamos entonces, tenemos pedazos de goma más o menos del tamaño, no hace falta que sea exacto, y vamos a, como es blanda, vamos a ubicarla ahí, vamos a ir presionando hasta que entre. Si por ahí cuesta entrar, podemos también ponerle un poco de pegamento, de PVC, cualquiera de estos, para que sea firme. Lo importante es que queden firmes, no importa ahora que sobresalgan, porque lo vamos a emparejar. Vamos a sacar todo el excedente y después en la pulidora vamos a dejarla a la altura adecuada. Bien, más o menos ahí en la altura, y vamos a la pulidora y vamos a emparejar. Bien, emparejamos entonces el taco junto con la goma que le pusimos de relleno, y le vamos a poner después una tapa de goma de 5 milímetros, y eso va a ir clavado. Como ya explicamos en otro video, no lo voy a hacer este proceso porque falta solo clavarla, que es sobre los pernos que pusimos de nuevo. Recuerden que lleva clavo sin cabeza, en lo posible número 18, y se pone, se clava y se pule, se recorta y se pule como ya lo hemos explicado anteriormente. Solo quería explicar en este video cómo quitar el ruido, que es rellenando con goma liviana. Recuerden que tiene que ser goma liviana, y entonces emparejamos y ponemos también, en vez de plástico como tenía antes, ponemos goma que sea de caucho, y entonces ahí vamos a quitar el mayor ruido posible. Espero que les sirva, nos vemos en el próximo video.